Bueno, vamos a un problema propuesto con el operador spread para el manejo de arreglos, para expandir arreglos. Dice que se tiene un arreglo con 10 números. Acá está la declaración de arreglo con los 10 valores. El primer punto que tienen que hacer es mediante el método slice, ¿se acuerdan? Para obtener una copia de un arreglo o una parte de un arreglo de la clase array, extraer los primeros 5 elementos del arreglo. Tenemos que extraer los primeros 5 elementos. Y luego llamar al método max de la clase mat para obtener el mayor de esos elementos. Por otro lado, hacer el mismo proceso con los 5 elementos siguientes, pero obtener el menor elemento empleando el método min de la clase mat. Y por último, crear otro array que contenga los primeros elementos y los primeros 3 elementos del arreglo 1 y los últimos 3 elementos del arreglo 1 también. Y hay que utilizar el método slice por un lado y el operador split para generar ese otro arreglo. Bueno, acá deberían detener el video y tratar de solucionar estos 3 puntos, hacer 3 algoritmos para estos 3 puntos. En caso que no haya salido, quieran ver otra propuesta, vamos al programa 178. Bueno, entonces voy a copiar con el arreglo que vamos a trabajar. Y lo primero que vamos a hacer es obtener la primera parte del arreglo. Dijimos que tenemos el método slice y queremos obtener los primeros 5 elementos del principio hasta el quinto sin incluirlo. 0, 1, 2, 3, 4. Estos elementos y el quinto sin incluirlo. De forma similar, la segunda parte del arreglo, mediante el método slice, vamos a decir a partir de la quinta posición, y no le vamos a pasar ningún parámetro, es hasta el final, obtiene toda la segunda parte del arreglo. Hasta ahora vamos a imprimir el arreglo 1 para poder controlar el arreglo 2, que se llama parte 2, parte 1 y la parte 2. Ahí obtenido. Entonces, pero me pide del primer arreglo, tenemos que obtener el mayor. Para obtener el mayor de los primeros 5 elementos, obtenemos el mayor. ¿Cómo obtenemos el mayor? Vamos a llamar de la clase mat, vamos a llamar al método mac y vamos a pasar la expansión del parte 1. Ahí tendría el mayor. El menor también de la clase mat llamamos al método min y le pasamos la expansión del tercer arreglo que se llama parte 2. Y hay que crear otro array que contenga los primeros 3 elementos y los últimos 3 elementos del arreglo 1. Hay que crear otro array. Le voy a llamar arreglo 2. Y el arreglo 2, ¿qué elementos va a tener? Vamos a expandir el arreglo 1, ahí tendría todos. Pero de eso voy a extraer con slice los primeros 3. 0,3. Coma, y voy a expandir lo del arreglo 1 y las últimas 3. Acá puse un índice negativo y ahí tendría los últimos 3. Ahí tengo la impresión del arreglo 2 y controlemos si está funcionando. Arrastremos nuestra aplicación y tengo un error en la línea 21, que es lo que nos hemos equivocado. Dice arreglo 1 no es una función arreglo 1. Slice, acá, arreglo 1.slice, los últimos 3. Acá si le paso menos 3, es contando desde atrás, menos 3 hasta el final, va a tomar esos 3. Ahora sí, ahí tenemos la primera mitad del arreglo, los primeros 5 elementos, y el mayor de esos es el 50, ahí está el mayor. Llamo al método max y ahí expando el arreglo parte 1. Obtengo
acá el segunda parte del arreglo, ¿sí? Estos 5 elementos y obtengo de estos el mínimo, que es el 1. Ahí tengo el mínimo. Recordemos que acá, si hubiese querido, lo podía hacer más conciso el algoritmo y expandir lo que me devuelve. Acá podría haber puesto esto y acá haber puesto esto para hacerlo. Por lo tanto, ahí borraría esto y eso, y ahí tendría el máximo y el mínimo. Ahí está el 50 y el 1. 50 el más grande de los primeros 5 y el mínimo de los últimos 5, que es el 1. Expandimos el array que nos devuelve el slice del arreglo 1. Y por último, acá tengo los 3 primeros, 10, 45, 3, y los 3 últimos, 2, 1, 12. ¿Sí? Usando el método slide, y hemos estado expandiendo los peores spreads. Bueno, cualquier duda en los comentarios. Gracias.